La Edad Media, un período que abarca aproximadamente desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta el inicio del Renacimiento en el siglo XV, fue una era de profundas transformaciones culturales, sociales y religiosas. Durante esta época, la Iglesia desempeñó un papel crucial en la configuración del pensamiento y la vida cotidiana. La interpretación del mundo pasaba ineludiblemente a través de la lente teológica que ofrecía esta institución, y los fantasmas, como manifestaciones del más allá, no eran una excepción. Exploraremos cómo la concepción de los fantasmas evolucionó a lo largo de la Edad Media, bajo la influencia de la doctrina eclesiástica, y cómo estas entidades reflejaron las tensiones entre las creencias populares y las interpretaciones religiosas. Para ello, analizaremos la transición desde las ideas paganas hasta la introducción del concepto de purgatorio, el impacto de relatos como la cacería salvaje y las narrativas que sirvieron para mediar la relación entre los vivos y los muertos. En la Alta Edad Media, el significado de las apariciones fantasmales no estaba plenamente definido dentro del marco de la doctrina cristiana. La interpretación predominante se derivaba de pasajes bíblicos como Juan 4, 1-3, que advertían contra los espíritus que no procedían de Dios. En consecuencia, los fantasmas solían entenderse como demonios disfrazados que buscaban engañar y condenar a los vivos. Antes de la llegada del cristianismo, las culturas de la antigüedad mantenían una visión más inclusiva respecto a los fantasmas. En el antiguo Egipto, Grecia y Roma, los muertos eran considerados parte integral de la existencia, y su memoria se perpetuaba a través de rituales y monumentos. La Iglesia medieval se distanció de estas tradiciones al demonizar no solo a los fantasmas, sino también otros elementos de las creencias paganas, como el culto a los ancestros. La demonización de los fantasmas fue también una forma de consolidar el control ideológico. Al transformar a los espíritus en entidades malignas, la Iglesia subrayaba la necesidad de sus rituales y dogmas como únicos medios válidos para enfrentar lo sobrenatural. El concepto de purgatorio, desarrollado entre los siglos XI y XII, alteró significativamente la comprensión de los fantasmas. Aunque ideas similares habían sido esbozadas por Platón en el Fedón, el purgatorio cristiano se consolidó como un espacio intermedio donde las almas expiaban sus pecados antes de alcanzar el cielo. Esta innovación doctrinal permitió reinterpretar las apariciones como almas en pena que buscaban la ayuda de los vivos para encontrar la paz eterna. Un ejemplo destacado de esta transición es el mito de la cacería salvaje. Originaria de las culturas nórdicas y asociada con Odín, esta leyenda describía una procesión fantasmal de los muertos. En el contexto cristiano, la cacería salvaje fue reinterpretada para reflejar el concepto de purgatorio. El historiador Orderico Vital, que vivió entre 1075 y 1142, relató una versión de la cacería salvaje en la que un sacerdote llamado Walchelin presenció una procesión de almas atormentadas. Este relato, lejos de ser considerado un simple cuento popular, fue presentado como un suceso histórico que evidenciaba la existencia de un estado purgatorial. Las almas de los pecadores buscaban la intervención de los vivos, ya sea mediante oraciones o misas, para aliviar su sufrimiento. Las historias de fantasmas en la Edad Media cumplían una doble función: reforzar la fe cristiana y transmitir lecciones morales. Guillermo de Neuburg, que vivió entre 1136 y 1198, documentó numerosos relatos de apariciones en los alrededores de la abadía de Byland, en Inglaterra. Estos fantasmas, a menudo representados como almas sufrientes, servían para recordar a los vivos la importancia de los sacramentos y la necesidad de llevar una vida piadosa. Un caso paradigmático es el de Robert Bottleby, cuyo espíritu perturbaba a los habitantes de Kilburn, hasta que, tras confesar sus pecados, recibió la absolución en una iglesia. Este tipo de narrativas subrayaban el poder de la intervención clerical y reafirmaban la jerarquía espiritual. En la tradición nórdica, los fantasmas se dividían en dos categorías principales: el Haugby, generalmente inofensivo, y el Draugr, una entidad maligna que causaba estragos.
Aunque esta clasificación influyó en las historias medievales, el cristianismo adaptó estas figuras para enfatizar la redención y el perdón. En lugar de enfrentarse físicamente a los fantasmas, como hacían los héroes escandinavos, los personajes medievales resolvían los conflictos a través de oraciones y rituales. La memoria desempeñó un papel central en la concepción medieval de los fantasmas. Al igual que en las culturas de la antigüedad, la vida de los muertos dependía de la memoria de los vivos. La Iglesia institucionalizó esta relación mediante la creación de fondos para misas y la práctica de inscribir los nombres de los difuntos en registros litúrgicos. Jean-Claude Schmitt destaca que estos rituales ayudaban a los vivos a procesar su duelo y liberar sus recuerdos del peso de la culpa o el miedo. Sin embargo, también señala que el objetivo final era ayudar a los vivos a separarse de los muertos, permitiendo así una transición emocional y espiritual. Con el tiempo, las buenas intenciones de la Iglesia se vieron empañadas por la corrupción. La venta de indulgencias, que prometía reducir el tiempo en el purgatorio, se convirtió en una práctica lucrativa. Este abuso, junto con otras formas de corrupción, contribuyó al desencanto con la Iglesia y al inicio de la Reforma protestante. La evolución de la concepción de los fantasmas en la Edad Media refleja la compleja interacción entre las creencias populares y la doctrina eclesiástica. Desde ser demonizados en la Alta Edad Media hasta convertirse en almas en pena, que buscaban redención, los fantasmas sirvieron como un espejo de las tensiones sociales, culturales y religiosas de la época. Aunque los abusos asociados al purgatorio y las indulgencias desvirtuaron inicialmente el objetivo de la Iglesia, las narrativas de fantasmas siguen siendo una ventana invaluable para comprender las preocupaciones y aspiraciones de la Europa medieval. Al final, como afirma Schmitt, los muertos no tienen otra existencia que la que los vivos imaginan para ellos, y las historias de fantasmas continúan siendo un reflejo de nuestra relación con el más allá.